Bien, a esta hora vamos a tratar un tema local. Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, nos acompaña en el estudio central de la emisora. Hay algunas iniciativas que se debaten, que se plantean al interior del Consejo Metropolitano. Esta vez se aprobó por unanimidad la ordenanza para la protección, prevención, atención y gestión comunitaria de la salud mental. ¿Qué está ocurriendo con este tema? ¿Cuáles son las acciones que desde lo público, desde las entidades públicas, se pueden llevar adelante para mejorar la situación de la salud mental? Son algunos de los puntos que vamos a tratar y para ello damos la más cordial bienvenida a Andrés Campaña, concejal, como habíamos señalado. ¿En qué consiste la ordenanza? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Andrés, Juan Carlos, a quienes conforman Ecuador Radio y fundamentalmente a su audiencia. Nosotros desde la campaña electoral habíamos constatado que Quito está atravesando por innumerables problemas que determinaban una seria afectación a la salud y sobre todo a la salud mental. En ese sentido hemos venido trabajando los últimos meses en varias mesas con un total de 23 organizaciones y yo quiero resaltar que la ordenanza que acaba de ser aprobada contó con una amplia participación ciudadana. Y también de por medio, pues, el acompañamiento técnico de la Secretaría de la Salud y adicionalmente la elaboración de la primera encuesta de salud mental del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Existe una ausencia de información, una ausencia de investigación que nos dé cuenta del momento que atravesamos en la ciudad, pero también en el país. Frente a ello se hizo esta encuesta. Perdón, ¿y qué arrojó la encuesta? Frente a ellos hizo la encuesta y arrojó algunos datos que son alarmantes. Por ejemplo, el 24.7% de quienes vivimos en Quito tenemos un problema de la salud mental, que tiene que ver principalmente con depresión, con ansiedad o con pánico. A más de ello, el 93% tenemos algún grado de estrés y un 71% tenemos algún grado de irritabilidad. Y entonces, cuando uno revisa esas cifras, pues puede evidenciar por qué cuando uno está en las calles y avenidas de nuestra ciudad, más se parece a la selva, en que los buses, los autos se lanzan unos contra otros, se van en contra de los ciclistas, en contra de los peatones. Cuando uno pone la direccional, en vez de darle paso, aceleran y le pitan, porque tenemos problemas de esta naturaleza. Y algo que es muy grave es que la expresión más dramática de esto es lo que tiene que ver con el suicidio, con el intento del suicidio. Y en ese sentido, pues las cifras determinan, por ejemplo, que en el año 2022, que son las últimas cifras dadas por la Policía Nacional oficiales, tuvimos en la ciudad de Quito 198 suicidios. Y el 7% de quienes estamos en Quito estamos expuestos a alto riesgo de suicidio. Esta es una cifra alarmante porque nosotros tenemos información, por ejemplo, de México DF, que tiene una tasa del 3%. Es decir, nosotros duplicamos la comparación internacional. Y frente a ello, pues, es necesario tomar política pública, construir normativa que busca responder a esta necesidad, más aún cuando también otro de los datos importantes que reflejó la encuesta es que apenas el 9% de la población ha recibido tratamiento. Y de ese 9%, el 51% en servicios privados, lo cual hace que la salud mental no sea un derecho de todos y todas, sino sea el privilegio de unos pocos. Ahora, esto es así, esto es evidente, pero esto obedece a muchos factores. Probablemente lo de la pandemia generó, aumentó las condiciones, exacerbó las condiciones. Pero es lo que ocurre en la ciudad, es una ciudad muy agresiva, es una ciudad muy violenta. Y eso está vinculado, por ejemplo, a la contaminación visual, la cantidad de letreros, la cantidad de basura visual que estamos recibiendo. La contaminación auditiva, los parlantes, la bulla, los pitos, las motos y todo eso va generando, va incrementando. Ahí es el municipio el que tiene que intervenir, me parece, o la ciudadanía, y hacer conciencia de esto. Sin lugar a dudas. Y ahí, por ejemplo, importante mencionarles, la norma tiene dos grandes paraguas. Uno que supera una visión terapéutica y clínica. Claro. Es decir, no solamente nos concentremos en los síntomas y en el problema, sino veamos cuáles son los determinantes
sociales, ambientales, económicos, que influyen precisamente en afectar y aumentar los altos factores y riesgos psicosociales. En ese sentido, por ejemplo, si tenemos, como usted bien lo mencionó, contaminación auditiva, si tenemos además de ello Contaminación visual. contaminación visual, si el ambiente tiene una mala calidad del aire, Claro. si a eso sumamos que Quito es la ciudad con mayor nivel de desempleo del país, evidentemente vamos a tener una condición que no va a favorecer la salud mental. Y en ese sentido, pues, un primer paso que hay que dar es que la construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene que ir de la mano del desarrollo de un plan de salud mental. Porque así mismo, como hemos mencionado los problemas, también una visión que priorice, por ejemplo, un Quito verde y azul, Claro. va a tener una repercusión importante en mejorar nuestro bienestar. Si Más los espacios públicos son adecuados, sí, sin duda. más árboles, más parques van a ayudar a tener una mejor salud mental. Y de igual forma, se necesita una intervención, primero una articulación interinstitucional, pero luego una intervención en el espacio público. Por ejemplo, en las estaciones del metro de Quito, porque está a nivel internacional determinado que son los rieles del metro, por ejemplo, uno de los lugares en donde más intentos de suicidio existen. Entonces hay que evitar esas realidades. Como también está determinado, por ejemplo, tenemos dos puentes, que es el puente de Gualo, el puente del Chiche, en donde tenemos una alta tasa de suicidios. Necesitamos la intervención de la EMOB para colocar vallas y evitar que las personas intenten suicidarse. Entonces, abarcamos los factores Bueno, y pero los hay riesgos que decir una cosa, psicosociales. perdón. El que quiere suicidarse buscará cualquier fórmula. Ya no saltará en el puente, pero irá a otro lugar. Sin lugar a dudas, y por eso necesitamos una respuesta integral. Necesitamos atender los factores y los riesgos psicosociales, necesitamos esta intervención en el espacio público y necesitamos también, y algo que es importante resaltar, es que la política pública y la normativa fueron de la mano. De tal forma que hoy, por ejemplo, se está en un proceso de fortalecer las unidades de salud que están bajo responsabilidad del municipio de Quito, la Casa de Adicciones. A más de ello, muy importante informar, está habilitada la línea 101, numeral 9, en donde se puede recibir la teleconsulta con psicólogos del municipio, y otro nivel que es en caso de emergencia, a través del ECU 911 se suscribió un acuerdo que permite que 6 psicólogos del municipio trabajen 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender emergencias psicológicas cuando se ha producido una crisis. De tal forma que la normativa atiende todos estos niveles que precisamente responden a tratar de tener una respuesta integral a la problemática. Cuando yo presenté este tema, Andrés, habíamos señalado que esta ordenanza tiene entre sus afanes, entre sus planteamientos, la protección. Eso no entendí bien, porque claro, la prevención, la atención y la gestión comunitaria sí, pero la protección, ¿cómo? La promoción tiene cuatro pilares fundamentales. Promoción, que significa capacitación, sí. sensibilización, educación. La prevención, por ejemplo, también no podemos dejar de mencionar, necesitamos que se fortalezcan los departamentos de consejería estudiantil en las unidades educativas. El municipio de Quito tiene más de 30 unidades educativas. No podemos seguir permitiendo que, por ejemplo, una realidad muy triste que pasó hace pocos días, una estudiante de un prestigioso colegio de la ciudad de Quito se suicidó tras ser víctima de acoso escolar bullying. Frente a ello necesitamos intervenir. Necesitamos intervenir también con los más de 20.000 funcionarios del municipio de Quito, porque si estamos hablando de la construcción de una ciudad que priorice la solidaridad, la empatía, los primeros que deben ser encargados de brindar hospitalidad, atención a los ciudadanos, debemos ser pues los funcionarios públicos. Ahora, para elaborar esta ordenanza, ¿ustedes hicieron alguna referencia? Ya me hizo usted sobre lo que ocurre en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en lo que tiene que ver con los suicidios, pero con iniciativas más o menos similares en otras ciudades que han dado resultado. Sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Siempre se menciona el caso de Medellín,
que era una ciudad extremadamente violenta, ya sabemos todos los acontecimientos que vivió esa ciudad y que ahora parecería ser recuperado notablemente. Sí, importante mencionar que, por ejemplo, el tema de Medellín va de la mano precisamente de una fuerte apuesta hacia la cultura. Cultura, ¿no? Y entonces ahí es cuando encontramos que los problemas fuertes que vivimos en este momento, no solamente de la salud mental, sino también de la inseguridad, tienen que tener un componente muy importante en cuanto a inversión social, al desarrollo social. Y ahí pues esta serie de proyectos en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, juegan un papel importante. Evidentemente la normativa se construye de varias experiencias. Yo mencionaba, participaron un total de 23 organizaciones, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud, entre ellas la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas, de la Universidad Politécnica Salesiana, el Cabildo Cívico de Quito, Fundación Esquel, Fundación Tandem, de tal forma que existe una amplia amalgama de visiones que precisamente buscaron atender y brindar esta respuesta integral a esta problemática. Sin embargo, cuando yo mencionaba, estamos hablando de la promoción, de la prevención, de la atención que ya mencioné a través de las unidades de salud o a través de las líneas telefónicas, y un factor fundamental también es la gestión comunitaria, porque si esta normativa fue construida con participación ciudadana, es necesario que la construcción de la política pública, su evaluación, su mejora o su cambio vaya de la mano también de participación ¿Y ciudadana. qué estará pasando ahí, Andrés? ¿Qué estará pasando en los barrios, en las comunidades? En ese sentido es necesario y está escrito que la Secretaría de Salud tiene que conformar la red distrital de salud. A ello necesitamos que esa red distrital tenga como uno de sus componentes el Consejo Consultivo, donde estén representados diversas actores, fundaciones, instituciones, universidades, los barrios, para ir monitoreando qué está sucediendo con la salud. Mencionaba también uno de los componentes importantes fue la encuesta. Esta encuesta tiene que realizarse de forma periódica y habrá que buscar las mejores herramientas de investigación que nos permitan seguir monitoreando cuál es la situación en Quito. Y ojalá, y aquí también pues un llamado, una convocatoria, de que desde el MSP, que es el rector de la política de salud a nivel nacional, también se ponga sobre la mesa de debate énfasis en temas tan importantes como estos. Ahora, lo que ocurre es que no hay datos, como usted bien señaló, se hizo esta encuesta, pero quizás estamos asistiendo a un espacio que no es certero, o sea, no tenemos referencias puntuales de lo que está. Son indicios, son señales, son percepciones, pero no certezas. Sin lugar a dudas, Puede ser que estamos la dando unos magnitud no sea primeros, tanta. primero estamos dando los primeros pasos. Sin embargo, a mí sí me genera alarma los datos que arrojan la encuesta. Pero ¿qué es la El encuesta? hecho, Preguntar, ¿tú estás con ansiedad? por ejemplo, saber cuál es la valoración que hace una persona sobre su vida, si es que cree que su vida vale la pena o no, si es que ha intentado suicidarse. Es parte de una encuesta de percepción que tiene los límites también propios de una encuesta de percepción, evidentemente, pero que nos da algunas luces. Eso no significa que no haya que seguir avanzando y profundizando en la investigación y en el análisis de la problemática. Ahora, no hay también el problema, la posibilidad de que una ordenanza de estas características se burocratice, o sea, esta cosa de darle ese carácter burocrático. Siempre va a ser un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Sin embargo, es necesario pues una intervención de las instituciones. Yo O sea, es una menciono, ordenanza más para internamente del municipio, ¿cree usted? no, porque, por ejemplo, los mecanismos que se han habilitado está abierto a cualquier ciudadano que puede acudir a las unidades de salud. También hay que mencionar con énfasis precisamente en los grupos de atención prioritaria. Estoy hablando de habitantes de calle, estoy hablando de adultos mayores que evidentemente tienen mayores complejidades en cuanto a su salud mental. Y yo mencionaba, la realidad nos dice, en base a la encuesta de percepción, que si el 24% tiene problemas, apenas un 9% se trata. Y ese 9%, la mitad pertenece al servicio privado, lo cual limita mucho que exista pues mayor tratamiento de un número sustancial de personas que están enfrentando Pero por este eso, problema. eso obliga a que el municipio y las unidades y dependencias municipales sean las que estén
atentas a tratar el caso. Sin lugar a dudas, Ajá. sin lugar a dudas. Entonces, por ello se han habilitado las unidades de salud que cuentan o están implementando, fortaleciendo sus unidades de salud mental, la línea 101, numeral 9, donde se puede recibir la teleconsulta, la línea de emergencia, que es para emergencias, el ECU 911, y finalmente también los equipos de salud comunitaria, que es el modelo que se está utilizando. Porque también, por ejemplo, otro de los indicadores que nos da cuenta de los problemas que enfrentamos en Quito es que la tasa de suicidios, curiosamente, es más alta en las parroquias rurales. Así. Entonces, Tababela, Checa, Pacto, son parroquias que enfrentan la problemática y que evidentemente requieren que exista un despliegue territorial y que, por ejemplo, los equipos de salud comunitarios lleguen a los sectores de ubicación más remota de la Ahora, ciudad. las condiciones de suicidio ya son las más extremas, digamos, pero hay otros momentos y además eso genera una serie de dificultades en la productividad de la ciudad, en la actividad comercial de la ciudad, en fin, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas, porque además recordemos que la salud mental y los problemas de la salud mental pueden determinar y siendo discapacitantes. Y entonces, evidentemente, vamos a tener ahí un problema para el desarrollo de nuestra ciudad, para la productividad y para el crecimiento personal, profesional de las personas. Entonces, es un problema que atraviesa múltiples áreas y que debe precisamente buscar ser puesto sobre la mesa del debate, buscar respuestas integrales, y es lo que se ha tratado en este caso con esta normativa. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Le hemos pedido que nos visite para conocer en qué consiste esta ordenanza que lleva adelante el municipio y que tiene que ver con la salud mental. Ahora Andrés Campaña nos ha explicado algunos de los elementos que contiene esta norma, esta ordenanza en el municipio de Quito.